Vamos a ver hoy Gálatas capítulo 5. Hoy vamos a ver los versos del 19 al 21. El sermón de hoy se llaman los deseos de la carne o las obras de la carne. Dice el pasaje: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es muy común que nos preguntemos acerca de la condición espiritual de una persona. O sea, a veces vamos a la iglesia, a veces conocemos personas que se dicen cristianas y a lo mejor nos sale la pregunta si esa persona en realidad es cristiana, si en realidad ha nacido de nuevo, diría el Señor Jesucristo. O si somos más personales, sale la pregunta si yo soy cristiano. O sea, puedo decir yo todo lo que quiera, pero la pregunta es si seré cristiano. Pues la realidad es que no podemos ver en los corazones de las personas. Y por eso, o sea, no podemos saber como a ciencia cierta si alguien es cristiano o no lo es. Lo único que podemos ver es lo exterior, nada más lo que se puede aparentar, lo que se puede ver. En cambio sabemos que Dios ve los corazones. O sea, solamente Dios sabe con plena certeza si alguien es cristiano o no lo es. Pero a pesar de eso, mirando exteriormente a una persona, se puede discernir fácilmente si una persona es cristiana o no lo es, y es lo que Pablo viene a decirnos aquí. Pablo en el verso 18 nos dijo que si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Y esa frase se presta a libertinaje, ¿verdad? Pues que padre, que nosotros los que somos guiados por el Espíritu no estamos bajo la ley. O sea, la ley de Dios pues ya no la tenemos, ya podemos vivir como se nos dé la gana. Pero no, Pablo nos dice aquí que es fácil discernir si alguien anda por la carne o si alguien anda por el Espíritu. Si se acuerdan, la semana pasada veíamos cómo Pablo nos manda a andar por el Espíritu. Dice, porque el deseo de la carne choca contra el Espíritu y el deseo del Espíritu choca contra la carne, y los dos están peleando mutuamente. Entonces dice Pablo, es fácil discernir si alguien anda por el Espíritu o si alguien anda por la carne, y es lo que vamos a ver esta semana y la siguiente. Y hoy vamos a ver lo que es una lista de obras de la carne. Y primero, dice el verso 19 ahí, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Está interesante que Pablo diga eso. Si son evidentes es porque son fáciles de discernir. O sea, no es de que vamos a ver que son patrones de vida, y no es de que si alguien nos vive no sabemos si es cristiano o no, si anda por la carne o el Espíritu. Dice Pablo, es evidente. O sea, si alguien anda por este camino, es evidente que es un hacedor de las obras de la carne. Y la semana que entra vamos a ver los frutos del Espíritu, y vamos a ver que si alguien vive de esta manera, es fácil discernir si esa persona anda por el Espíritu o no. Y aquí Pablo pues menciona varias obras de la carne que las podemos separar por grupos. En el primer grupo los tenemos aquí en lo que resta del verso 19, y es en cuanto a pecados sexuales. Y son tres, dice inmoralidad, impureza y sensualidad. La palabra inmoralidad es interesante, la raíz es porneia. De ahí viene lo que es pornografía, es esa raíz. Pues en grandes rasgos la palabra inmoralidad significa fornicación. La fornicación es el acto sexual fuera del matrimonio. Eso es lo que significa, acto sexual fuera del matrimonio. Pues esto puede ser antes de casarse, o casados cometiendo adulterio, o
pues es similar, pero esto es el enredarse con una prostituta. Entonces, todo esto es fornicación. En la antigüedad la fornicación era muy común, demasiado común. Pues era tan común que como que pues no era tan mal visto, porque las religiones mismas llegan a practicar muchas desenfrenos sexuales. Pero a pesar de que era tan común, si se fijan, los cristianos, los raritos, pues no, eso está mal, Dios nos dice que eso está mal y por eso no lo podemos practicar. A pesar de que la sociedad de tiempos de Pablo lo vivía como si nada, Pablo no lo tolera dentro de lo que es los cristianos. Inclusive hoy en día es bastante común, o sea, gracias a Dios a la mujer es más mal visto, pero aún así pues la castidad o el no cometer fornicación a veces es objeto de burla. O sea, a veces es ridiculizado el que una persona se mantenga fiel a su pareja y no, pues no fornique, no tenga una relación sexual fuera del matrimonio. Muchas veces es objeto de burla, es objeto de menosprecio, o es el hazmerreír. La impureza. La impureza a lo que se refiere es más bien como a la suciedad del pecado sexual. O sea, hay pecados sexuales, pero hay unos más sucios que otros en este sentido. Entonces, el sexo es un regalo de Dios para el ser humano, para que se practique y se desarrolle dentro del contexto del matrimonio. Si se fijan, hoy en día hay una revolución sexual, que o sea, las personas del mismo sexo pueden juntarse, pueden tener relaciones sexuales entre comillas, porque sabemos que Dios diseñó al hombre y a la mujer con sus aparatos reproductores que embonan perfectamente bien, y así es como se lleva el acto sexual. Sin embargo, la sociedad hoy nos dice, no, también lo ponen con la mascarilla, hay otras familias. Yo apoyo a todas las familias, ese es como que el eslogan que se usa ahorita. Pero no, tristemente no. Y aún así, o sea, si nos vamos más allá, hay personas que practican lo que es el sexo con otras cosas. Unos llegan al bestialismo, otros llegan a cosas muy degradantes, que al final y al cabo es impureza. O sea, esto que es bueno, el sexo es bueno, porque Dios lo creó. O sea, se empieza a ensuciar y a podrir cada vez más cuando alguien se sale y se va lejos del plan de Dios que tiene para el sexo. Enseguida dice la sensualidad. La sensualidad es la indecencia. La indecencia es lo que es indecente. Es la falta de respeto por lo que está bien. Eso es lo que es indecente. Lo malo de la sensualidad es saber que Dios ha puesto ciertos límites e ir, o sea, a sabiendas en contra de ellos. La sensualidad no nada más se limita al comportamiento personal, sino que lo malo, que el pecado, así como dice Pablo, siempre se muestra muy pecaminoso, siempre tiende a ser más pecaminoso. La sensualidad también incluye la incitación. O sea, no basta con hacer eso uno mismo, sino que la sensualidad, si se fijan, ya lo relacionamos más con incitar a alguien más. La incitación, pues ya sabemos que puede venir por palabras, puede venir con vestimenta, puede venir de muchas maneras, pero al fin y al cabo pues es indecencia, es inmodesto. Lo que no es modesto, pues eso también es una obra de la carne. Y hablando de la sensualidad, si se fijan, pues hoy estamos invadidos de sensualidad en todos lados. O sea, sacamos el teléfono, vemos la tele, vamos al cine, o sea, está la sensualidad, está la impureza ahí inmediatamente. O sea, estamos así invadidos por todos lados. O sea, en cualquier lado hay mujeres, poca ropa o sin ropa, en cualquier lado está eso. Entonces, como que la presión está constantemente así sobre las personas a esto, a querer transgredir los límites que Dios ha puesto al desenfreno sexual. Esta es la sensualidad. Y ahora enseguida en el verso 20, las primeras dos obras de la carne se refieren al no alabar a Dios. Estos son la idolatría y la hechicería.
La idolatría. La idolatría, pues mucho se habla sobre la idolatría, pero es encontrar nuestra realización, nuestra satisfacción, nuestra seguridad en cualquier otra cosa que no es Dios. O sea, eso es la idolatría. O sea, esa es la raíz. O sea, encontrar mi realización, mi satisfacción, mi confort, mi todo, en una cosa que no es Dios. A esto se le conoce como idolatría. También esto va muy ligado al crear imágenes, estatuas de madera, metal, piedra, y querer representar algo físicamente, como la Biblia siempre lo dice, y rendirle culto u honor. Y parece que el hombre está prediseñado a hacer este tipo de imágenes, o sea, como que tiene que ver algo, o sea, lo tiene que tener a la vista. O sea, si no está a la vista, como que es poco creíble. Si no está a la vista, está muy lejano, o sea, lo tiene que tener a la vista el ser humano. E inclusive esto se va a, pues muchas religiones tienen sus líderes religiosos. O sea, pongan el nombre que le quieran poner, Gandhi, el Papa, tal maestro, etc. Todos tienen líderes. Y la idolatría también termina siendo cuando una persona está en una religión, rayita blanca, la que sea, pero tiende a seguir infaliblemente, así, sin dudas, totalmente, o sea, 100% obediencia a esa persona de... Ajá. O sea, está siguiendo, o sea, él le está poniendo toda su confianza sobre una persona, o sea, sobre un líder, lo que sea, pero eso también es idolatría. Y Jeremías 17 dice, maldito, confía en el hombre. Así lo pone Dios, maldito aquel que confía en el hombre, en contraste con quién. Pues con Dios. Dios es 100 veces más confiable que lo que puede ser cualquier hombre, por más bueno, por más inteligente, por más sabio que pueda ser. Hay un ejemplo de idolatría en Colosenses 3:5, y ahí dice que la avaricia es idolatría. Y es interesante que diga que la avaricia sea idolatría. ¿Pero por qué? Porque hacen del dinero su Dios. El avaro, ¿qué es lo que...? O sea, el avaro usa su mente, su fuerza, todo lo que le ha regalado Dios, ¿para qué? O sea, con un solo fin, y es conseguir riquezas. O sea, él gasta su tiempo, todo lo que él posee lo gasta para hacer riquezas. Y eso se convierte en su Dios. O sea, a eso le está rindiendo culto. O sea, él gasta su tiempo y todos sus esfuerzos nada más para sacar dinero, y es pues lo que debemos de hacer con Dios. Para gastar nuestro tiempo, gastar nuestra devoción, nuestras fuerzas, nuestra mente, todo para el Señor. Entonces, por eso entendemos que la avaricia pues es un ejemplo de idolatría. Y es por eso entonces, para acabar con la idolatría, que todo aquello donde descanse nuestra confianza, nuestra esperanza, eso va a ser nuestro Dios, al fin y al cabo, porque ahí está mi fe. O sea, yo confío en eso y por eso le rindo culto, como sea. Eso es idolatría. O sea, es rendirle ese servicio a X con tal de que no sea rendirle ese servicio a Dios. Y ahora pasamos a la hechicería. La hechicería se refiere principalmente al uso de drogas, pociones o encantos. En la antigüedad sabemos que la medicina pues, estaba muy rudimentaria, y las personas acudían a este tipo de remedios para sanarse. Pero no estamos hablando tanto de eso, sino que la hechicería no nada más se usaba como medicina. Así como ahora la hechicería siempre se ha usado, acudiendo a magos o brujos para cambiar o manipular las circunstancias a fin de satisfacer los deseos de la persona, o sea, buenos, malos, lo que sea, pero es tratar de cambiar las circunstancias por medio de lo que sea. Y ahorita en una sociedad tan avanzada, con teléfonos, con cohetes, ¿la hechicería se ha terminado? Es una pregunta. Lejos está de terminarse la hechicería. Por ejemplo, un ejemplo local es el mentado hermano Sol, que siempre está en la radio.
Pues este tipo de personas no son más que fanfarrones que se encargan de dar falsas esperanzas a las personas, ya sea por un conjuro, que ahorita puede ser una oración. No, es que repítela 3 veces al día y tan. O compra esto, o compra este tipo de tierra, agua, este tipo de etcétera, y así las personas creen que van a cambiar las circunstancias. O es más, hay muchísimas tiendas y al parecer venden mucho, que tienen que la esencia del amor, que muchas cosas así tan increíbles, que hasta el santo de la abundancia es una frase así común, o sea, esta te va a dar abundancia en la vida, etcétera. Total, o sea, esto es la hechicería. ¿Cuál es el gran pecado de la hechicería? Al igual que de la idolatría, es que yo pongo toda mi confianza en esa pócima, encanto, hechizo, brujo. O sea, yo pongo toda mi confianza en que eso va a cambiar las circunstancias a mi alrededor y no confío en que Dios lo haga. O sea, ese es el gran pecado de la hechicería. Por eso estos 2 pecados los ponemos bajo el título no alabar correctamente a Dios. Esas son obras de la carne. Y ahora nos vamos con pecados sociales, o sea, con otras personas. Esto va en sus Biblias, desde donde dice enemistades hasta envidias. Esto ya abarcan los pecados sociales. Pablo en Gálatas hace varias referencias a pleitos y divisiones como que había en ellos, y por eso agarra una lista larga sobre este tipo de pecados sociales. Les recuerdo que, si se fijan, es una lista larga y no precisamente cada palabra tiene un significado especial. O sea, pueden bien ser sinónimas, una se complementa con otra. Y Pablo inicia diciendo enemistades. La enemistad es lo opuesto a servir al prójimo por amor, que vimos hace, si los contamos son hace 5 versículos, en el verso 13. Si nos sírvanse por amor los unos a los otros. Eso es un mandato que tenemos que hacer. Y el estar enemistados con alguien es lo opuesto. El deseo de la carne es odiar al prójimo por cualquier motivo. Él no me habla, está feo, es blanco, es negro, está chaparro, está alto, él hace esto, él tiene esto. O sea, esa es la enemistad, odiar a una persona por un pretexto, o sea, por el que sea. Y lo malo de las enemistades es que tendemos a desear lo malo a esa persona y no lo bueno. O sea, totalmente lo opuesto a lo que vimos hace unos versículos atrás, en el verso 13, de que hay que servirnos por amor. Ahí vimos unos ejemplos de cómo debemos de procurar el bienestar del otro, o sea, su florecimiento, su prosperidad, o sea, en cualquier sentido. Y la enemistad es totalmente lo contrario, es desearle totalmente lo contrario. Enseguida dice pleitos. Los pleitos son como que la culminación de las enemistades. La enemistad a lo mejor es más como el sentimiento interior, pero el pleito ya es tener ya un choque personal con otra persona. O sea, a lo mejor es tener discusiones, estar en una controversia, no hablarse o algo con otra persona. O sea, de tal manera que la relación con la otra persona es infructífera, o sea, no da nada bueno. Enseguida vienen los celos. Si vamos al capítulo 4, aquí mismo, en los versos 17 y 18, Pablo habló de que hay celo bueno y de que hay celo malo. Y dice, ellos les tienen celo no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que muestren celo por ellos. Y dice Pablo, es bueno mostrar celo, pero ¿cómo? Dice, con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. O sea, desde ahí ya veíamos cómo hay celos buenos y hay celos malos. Y como estamos en las obras de la carne, obviamente Pablo aquí se refiere a los celos malos. Este tipo de celos malos estos celos están consumidos por la autoglorificación.
Ahí Pablo se refería a los judaizantes que tenían un celo equivocado. Y ahí explicamos que los judaizantes, ese celo que tenían era nada más como para hacer más gente. Pues ese celo de ellos sentirse así muy pues, populares, muy influyentes, atrayendo a mucha gente. Y también para que los gálatas los vieran como, wow, los judaizantes, los maestros que nos vienen a enseñar la ley. O sea, ese tipo de celo, el querer vanagloriarse uno mismo, es el que está siendo aquí atacado por Pablo. Y en palabras de Gálatas 4, pues es un celo que no busca ardientemente los deseos de Dios, sino que es un celo que busca ardientemente los deseos de uno mismo, y por eso es pecado. Enseguida dice enojos. Los enojos son más bien las explosiones de ira. Pues es este carácter tan explosivo que se puede llegar a tener cuando se presenta así la adversidad. Se presenta una circunstancia y es cuando alguien explota. O muchas veces los enojos ya serios es cuando pasa alguna pequeñez y la persona explota, irrumpe en ira. Y lo malo de los enojos o de estas explosiones de ira es que pues, viene acompañado de palabrerías o de golpes o de un sinfín de cosas destructivas. Es por eso que estos enojos son tan peligrosos. Y otra vez es una obra de la carne, este tipo de explosiones de ira. Enseguida vemos rivalidades. Este tipo de rivalidades surgen cuando uno busca egoístamente los deseos de una persona y que le lleven a rupturas con las demás personas. Entonces es buscar egoístamente todo lo que yo quiero, con el costo de terminar enemistado con algunas personas. Estas son las rivalidades. A lo mejor para que quede más claro vamos a ver las disensiones, porque parecen dos palabras sinónimas. Pero las disensiones, ¿qué es lo que sigue? Es esa motivación de crear rupturas o fragmentación sobre un grupo o una comunidad. Esas son las disensiones, o sea, el deseo o el anhelo, la intención de querer llegar con una comunidad o grupo, lo que sea, y querer crear ahí separación, que se peleen los unos con los otros de este grupo que ya está unido. Y si se fijan, pues un poquito más en contexto, Pablo se refería a disensiones en la iglesia. En la iglesia obviamente es mucho más serio que los hermanos en Cristo, personas que alaban al mismo Dios, etcétera, terminen pues con divisiones, terminen peleadas las unas con las otras. Eso es muchísimo más serio. Y lo malo de las disensiones es que muchas veces es sin un motivo justificable. O sea, esa división es por eso que es pecado. O sea, porque es nada más crear la división sin algo justificable. Finalmente, aquí esta traducción dice sectarismos, pero su Biblia a lo mejor dice hechicerías. Perdón, herejías. Perdón. Aquí dice sectarismo, su Biblia puede decir herejías. De hecho, en el original esa es la palabra herejía. Pero esta palabra se refiere otra vez a disensiones, a separaciones. Pero aquí la diferencia es crear divisiones, pero por enseñanza, o sea, por doctrina. Entonces, querer llegar y decir, no, es que está mal lo que están enseñando, es que no es por ahí, y empezar a crear así bandos. No, yo creo esto, yo creo lo otro. En 1 Corintios 1, en 1 Corintios, muy buen cacho de él, Pablo le dice a los corintios, oigan, ¿qué les pasa? O sea, hay muchas divisiones aquí con ustedes. Dicen, unos dicen, no, es que yo soy de Pablo. Y los otros dicen, no, yo soy de Apolos. Otros dicen, no, yo soy de Pedro. Y otros, los más espirituales, dicen, no, yo soy de Cristo. O sea, el chiste es que había este tipo de divisiones, a lo mejor por doctrina, pero es también absurdo. También las herejías, la mayoría de las veces promueven un deseo egoísta de una persona. Otra vez, el que no es que yo quiero que este grupo de personas me siga a mí y por eso yo les voy a enseñar otra cosa y voy a terminar
arrastrándolas para mí, que si se fijan era lo que estaban haciendo los judaizantes. Los gálatas perfectamente en su vida cristiana llegaron los judaizantes y los estaban jalando a una enseñanza que no era la verdadera enseñanza, y se los estaban llevando para con ellos. Yo siempre creí que un hereje era el que no creía en Dios, que tenía otros dioses como base. Por ejemplo, durante la Inquisición los acusaban de herejes. No era que estuvieran en contra de Dios. Sí, ese es el sentido, como que desde ese tiempo para nosotros eso es un hereje, alguien como que se opone alguien que se opone más bien. Pero aquí pues la palabra original y como lo está haciendo Pablo es crear divisiones por cuestiones doctrinales. O sea, puede afirmar el mismo Dios, ¿verdad? O lo que sea, pero puede estar desviando a las personas por medio de esta enseñanza totalmente contraria, como los judaizantes. Que no, qué padre, o sea, que tienen fe en Cristo, nada más circuncídense, es lo único que tienen que hacer. O sea, está creando conflicto en la iglesia por cuestiones doctrinales. Eso es a lo que se le conoce aquí como herejías. Por eso esta traducción traduce sectarismo, o sea, empezar a hacer sectas, o sea, por cuestiones doctrinales. Finalmente, hay dos obras de la carne que los podemos catalogar como pecados de diversión, porque son las borracheras y las orgías. Bueno, ahí dice borracheras. Hay que empezar diciendo y aclarando que la Biblia en ninguna parte prohíbe el uso del alcohol. La Biblia no prohíbe el uso del alcohol, de hecho, no quiero decirlo de esa manera, pero lo fomenta en cuanto al uso del vino, por ejemplo. El problema es caer en la borrachera, eso es pecado y se condena muchísimas veces. Hoy, si no queremos ahí ver la palabra borrachera, es ponerse hasta atrás sí, o sea, eso es lo que es pecado. Sí. Y la pregunta es, ¿por qué eso es pecado? O sea, si Dios... o sea, el vino es un regalo de Dios. De hecho, el vino es tan... o sea, el vino adquiere como un valor tan importante en la Biblia, porque ¿qué dice Jesús acerca del vino? Que lo podemos, que eso lo representamos con su sangre. Acuérdense que cuando dice, esto es mi cuerpo, el pan, y esto es o sea, el vino es algo bien visto, y es algo que se usaba antes. Por ejemplo, ahí Pablo le dice a Timoteo que toma vino porque te duele mucho la panza. El agua de su tiempo estaba tan sucia o tan todo, que dice Pablo, mejor toma vino para que ya no tengas esos dolores de estómago. El problema otra vez es la borrachera. Pero la pregunta es otra vez, ¿por qué el emborracharse está mal? Es una pregunta interesante. Porque nos desinhibe y caemos en los otros pecados. Exactamente. El problema de la borrachera es que uno pierde el control de sí mismo. Y si se fijan, lo pierde. Y lo más interesante es que no hace las obras del Espíritu. Cuando alguien se emborracha, le da desenfreno total a la carne. Eso es lo que pasa cuando alguien se emborracha. Y obviamente Dios, si se acuerdan, el mandamiento es amar a Dios como. Amarás a tu Dios. Y no a tu Dios, no a tu prójimo. ¿Cómo? Ahí especifica cómo. Con todas tus fuerzas, con toda tu alma, ya dice con toda tu mente. O sea, a Dios le agrada que nosotros usemos nuestra mente, o sea, que la trabajemos. O sea, y glorificamos a Dios con el ejercitamiento de nuestra mente. Y pasa todo lo contrario cuando nos emborrachamos. Se cuenta que la mente picamos al botón de apagar y hacemos lo que la carne se desata. Es por eso que el uso de las drogas es igualmente pecado, porque obviamente la Biblia no habla sobre drogas contemporáneas, pero el principio, si se fijan, es el mismo. Cuando alguien cae en una droga, pierde conocimiento, pierde el control de sí mismo, y eso para Dios es pecado. Y finalmente tenemos las orgías. Pues las orgías son aberraciones sexuales.
todos contra todos, eso es una orgía. Y gracias a Dios eso creo se practica menos, pero en tiempos del Nuevo Testamento era una práctica común. Las orgías eran parte del culto pagano. O sea, habían lo que se llamaban se me fue el nombre, pero las sacerdotisas de esos antiguos templos paganos entraban en ese éxtasis por medio de orgías. Las personas iban, o sea, era algo tremendo lo que se vivía en tiempos del Nuevo Testamento. Y aquí lo pone Pablo junto con la borrachera porque lo liga mucho como al festejo salvaje de cualquier tipo, o sea, el desenfreno es más bien eso. Obviamente sí, o sea, es soltarse así, sí, es soltar la rienda y vamos. De hecho, eso lo vamos a ver la semana que entra, tiene como que su contraparte en el fruto del Espíritu. El último que menciona Pablo en el verso 23, que es el dominio propio. El dominio propio es más bien agarrar bien fuerte las riendas, y lo que le llamamos aquí las orgías es soltarlas y hacer lo que la carne le plazca totalmente. Y Pablo dice al final, y otras cosas semejantes. O sea, Pablo dice, yo pude haber seguido con las obras de la carne. Entonces, si se fijan, pues no viene asesinato, no viene robar, o sea... ¿Aquí se viene homicidio? Sí, en lo que aquí pusimos como, bueno, en otra traducción creo que es pleitos, que es lo que conlleva el homicidio. Pero si se fijan, o sea, Pablo no encierra aquí todos los mandamientos de la Biblia. Y vaya, o sea, son las obras de la carne, sí, pero Pablo dice, y cosas semejantes a estas, que son todas estas. O sea, yo pude haber seguido diciéndoles más y más obras de la carne. Pero aquí el punto importante es que la persona no regenerada practica estas cosas. No es de que las practique todas, no es de que practique nada más una al 100%, más bien son estilos de vida. Ese es el punto principal aquí. Acuérdense que Pablo está demostrándonos que es medio fácil discernir si alguien vive por sus deseos, por los deseos de la carne. Y aquí es como una lista de cosas que podría hacer. Y estas otras cosas semejantes se complementan con la demás enseñanza bíblica, moral de todos los demás lugares. Entonces, esta lista describe una vida sin Dios. O sea, eso es lo que pasa en una vida sin Dios. Y de hecho también termina siendo un espejo esta lista de obras de la carne, y nos muestra nuestra condición, nos muestra nuestras obras de la carne, y es para atacarlas, para eso nos la muestra. Y finaliza Pablo con una advertencia. Dice, contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si fijan, es una advertencia alarmante. A ver, nomás lees esa frase y causa algo, es como que hay que poner atención a este pasaje. Entonces dice Pablo, todos los que se describen viviendo de esta manera no heredarán el reino de Dios. Si se fijan, es casi un eco a las enseñanzas de Jesús. Jesús es como una frase común del Señor Jesucristo. Cuando Pablo habla del reino de Dios, es este reino futuro y final que Dios va a establecer aquí, bueno, en unos cielos nuevos y en una tierra nueva. Y en otras palabras, es también heredar la vida eterna. O sea, ellos no heredarán la vida eterna, ellos no estarán con el Señor eternamente. Eso es lo que Pablo dice en otras palabras. Lo interesante es que Pablo les dice, como ya les he dicho antes. O sea, Pablo, cuando les fue a predicar a los Gálatas, o sea, esto formó parte de su enseñanza, de su predicación. O sea, eso ya se los dije y se los vuelvo a decir, que los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, Pablo ya les había dicho que no van a llegar al cielo por sus buenas obras. Ya hemos visto por qué. Mucho menos por sus malas obras. O sea, eso es casi obvio. O sea, si ustedes viven de esta manera, mucho menos. O sea, no van a heredar el reino de Dios. Y hay una pregunta aquí
muy importante, que es casi la central de este pasaje. Esto quiere decir que cualquiera que es culpable de cualquiera de estos pecados va a ser condenado eternamente y la tenemos que responder con cuidado. O sea, cualquiera que ha cometido cualquier pecado de estos, sin duda alguna, merece la condenación justa de Dios porque es pecado. Por ello no deberíamos de tener un concepto tan ligero sobre estas cosas. No pasa nada si soy medio enojón, no pasa nada si tengo explosiones de ira, no pasa nada si me emborracho una vez al año. O sea, no debemos de ver estos pecados así como tan a la ligera. Porque si alguien comete cualquiera de estos pecados, sin duda merece la condenación eterna. Sin embargo, hay cristianos llenos del Espíritu, hay personas que son guiados por el Espíritu Santo, que tristemente terminan cayendo en una obra de la carne, que es, no me gusta decirlo, pero es como que lo que le pasa al cristiano día con día. O sea, anda por el Espíritu, se esfuerza por agradar a Dios, pero tristemente termina pecando de alguna manera u otra. Y la pregunta es, ¿ese cristiano se ha condenado otra vez? La respuesta es no, porque ese cristiano anda por el Espíritu. Y ahí en Romanos 8:1 dice que los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para ellos. O sea, sus pecados han sido perdonados, anda en novedad de vida, ya anda por el Espíritu. La semana que entra vamos a ver cómo vive el cristiano, pero tristemente cae en nuestros pecados de vez en cuando, pero lo que hace es santificarse, es mortificar la carne, es pelear contra estos deseos. Por eso Pablo dice aquí que los que practican tales cosas, esa frase los que practican se refiere como a un estilo de vida, algo recurrente, algo que se continúa practicando una y otra vez. Por eso se escribe mejor como un estilo de vida, o sea, forma parte de él. Pablo dice los que todas estas obras de la carne y cosas semejantes a ellas, la forma un estilo de vida en esas personas no heredarán el reino de Dios. Por eso decimos que el cristiano no forma parte de su estilo de vida. Puede cometerlo, pero en realidad no debe de formar parte de su estilo de vida. Acuérdense que el cristiano cuando comete un pecado, ¿qué pasa? Ya viene el Espíritu Santo a redarguirlo, a no dejarlo en paz, hasta que dobla sus rodillas y confiesa su pecado a Dios y hace todos sus esfuerzos por no volver a cometerlo. Al contrario, alguien que vive por las obras de la carne los hace sin remordimiento alguno. ¿Con qué empezamos? Inmoralidad tras inmoralidad, idolatría tras idolatría, confianza en cualquier otra cosa menos en Dios, enojo tras enojo, odio tras odio, ira tras ira, borrachera tras borrachera, o sea, sin remordimiento alguno con Dios. Eso forma parte de alguien que vive para las obras de la carne. Este pasaje nos ayuda a entender entonces que es fácil discernir por el estilo de vida de una persona si anda por la carne o si anda por el Espíritu. Entonces, muchas veces no es necesario ver el corazón, ver el interior de una persona para saberlo. Basta con ver este tipo de expresiones exteriores. Todo esto es exterior, todo esto se manifiesta al exterior, por eso Pablo las enuncia de esta manera. Pero la pregunta es, ¿esta lista describe tu vida? Esa es la pregunta más seria de hoy. O sea, ¿qué tanto de esa lista describe tu vida? O sea, ¿te identificas más con esa lista que con la que vamos a ver la semana que entra? Sí, ahí está la advertencia. Si practicas esas cosas, no heredarás el reino de Dios. Tan blanco y negro, no hay matiz de grises aquí. Lo que tienes que hacer es reconciliarte con Dios, confesar tu pecado a Dios, odiar este tipo de pecados y volverte a Cristo, confiar en que hay perdón en Él, volverse a Él. Y si eres cristiano y estudiamos esta lista, esto te debe animarte a dejar de pecar. Son obras de la carne, todo esto no le agrada a Dios. Por eso se le llama la mortificación de la carne, matar la carne. Eso es lo que hace el cristiano. Día con día mata a la carne, o sea, día a día va venciendo este tipo de deseos que le salen. Porque acuérdense que la semana pasada vimos,
son dos deseos fuertes, uno contra otro, y el cristiano tiene que pelear contra este tipo de deseos. Entonces, a pesar de ser salvo y perdonado, tienes que dejar este tipo de obras de la carne. Es algo importante porque muchos cristianos, o muchos que se llaman cristianos, dicen: no, soy cristiano, confieso mis pecados a Dios, pero tienen este tipo de obras de la carne recurrentes, como un estilo de vida. Y la pregunta es, como es un estilo de vida, ¿en realidad anda por el Espíritu o se deja guiar por las obras de la carne? Es por eso que cada uno de ustedes, si se identifica con un pecado recurrente, es decir, ¿a quién estoy siguiendo? ¿A la carne o al Espíritu? Y eso es lo importante y es lo que tenemos que ver el día de hoy. Entonces, como cristianos necesitamos andar con temor y temblor. Tristemente llegamos a pecar, pero es arrepentirse y confiar en Cristo y mortificar la carne. Pero si se vuelve un estilo de vida, eso es donde tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a orar. Señor, gracias por esta lista de obras y deseos de la carne que si no somos cristianos, Señor, te damos gracias por esa gran advertencia que nos das de que si vivimos de esa manera simplemente no heredaremos el reino de Dios, no tendremos la vida eterna, y esto nos debe llevar a arrepentirnos de nuestros pecados, ponernos a cuentas contigo y confiar en Cristo, confiar en su perdón, confiar en su obra en la cruz para ser salvos y ser perdonados de Él. Y como cristianos, Señor, ayúdanos a nunca caer en una conformidad, caer en el confort de decir que soy perdonado a pesar de que practico estos pecados como un estilo de vida. Ayúdanos a vivir esta vida cristiana con temblor, con temor, que cada vez que pequemos, Señor, nos arrepintamos y hagamos todos los esfuerzos necesarios para dejar estos pecados, Señor, y que nunca se conviertan en un estilo de vida. Te damos muchas gracias por tu palabra.